Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 10 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no somos tan raros y no estamos solos. Soy Flor Nieto y esto es Vida Millennial. Que estamos todo el tiempo en el celular, que le tenemos miedo al compromiso, que no aguantamos en un trabajo fijo, que queremos viajar por el mundo, que no tenemos amigos, que nos ofende todo, que no queremos crecer, que nos gastamos la poca plata que tenemos en pavadas y que jamás vamos a poder comprar una casa. Se dice muchas cosas sobre los millennials y en este primer episodio vamos a explorar qué significa realmente ser un millennial. Si bien el contexto cultural, político y social influye en la construcción de las personas, o sea, somos producto de nuestro tiempo, hay términos que parecieran pertenecer más a una segmentación marketinera que a un fenómeno social en sí. Hoy no solamente vamos a averiguar qué significa ser millennial, sino también qué tenemos en común, porque todos somos personas y no somos tan raros básicamente. Primero, ¿quiénes son los millennials? Según los demógrafos William Strauss y Neil Howe, que fueron los primeros en utilizar este término, o ellos también hablaban de milénicos, que es una palabra que suena muy raro y por suerte se popularizó millennials, como los nacidos entre 1982 y 2004, que es realmente súper amplio. Ellos también dicen que es difícil saber dónde termina la generación millennial y empieza la centennial, así que calcula más o menos por el 2000 y 2006. O sea que si naciste entre 1982 y 2004, técnicamente sos millennial, pero hay un montón de características más. Jack Dorsey, por ejemplo, que es el presidente y cofundador del Centro para la Cinética Generacional, ellos se encargan de comprender y liberar el potencial de cada generación, dice que muchas de las percepciones sobre los millennials no son reales. Él investiga hace muchos años y le dijo a la BBC que los millennials son la generación de adultos más diversa, son también la generación más conectada, quienes tienen un mayor nivel educativo, pero muchos se sienten frustrados porque no pudieron alcanzar sus altas expectativas laborales debido a la crisis económica y a otros eventos globales. Especialmente en la parte de eventos globales, creo que en este momento nos suena a todos porque estamos en casa y no sabemos específicamente cuándo vamos a salir, pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos porque nadie nos preparó nunca para vivir o transitar en una pandemia mundial. Pero volviendo a los millennials, hay diferentes tipos de millennials, ¿no? Están los que tienen 30 años y tienen su propia casa, un trabajo estable, una familia, y los que todavía no sabemos muy bien qué onda la vida. Obviamente mucho tiene que ver con cierta ventaja económica individual o circunstancias de la vida que lo hicieron posible más allá del esfuerzo personal. También explica que hay una diferencia cultural entre los millennials que nacieron en la era predigital y postdigital, o sea, los que crecieron con Internet y los que no. También que cada generación aporta algo valioso y diferente y que la oportunidad es que cada una de ellas logre ser consciente de eso. Por el otro lado, la socióloga Caitlin Japutis, o Japuris, depende de cómo lo quieran pronunciar, también acuñó el nombre generación boomerang o generación Peter Pan para los millennials, ya que se tiende a posponer algunas cuestiones más asociadas con la vida adulta. Pero esto quizás también tiene que ver con el hecho de que la ciencia avanzó, la medicina avanzó y vivimos más tiempo. En el pasado, tener 20 años era como tener 40 y los 40 eran los 60, si es que uno tenía la semejante suerte de vivir tanto. Hoy en día los 30 son los nuevos 20 y los 60 son los nuevos 40 y sé que hay mucha gente que se va a alegrar mucho de escuchar esto. La autora también se refiere a que los millennials tendemos a vivir más tiempo con nuestros padres, pero a nuestra defensa, la flexibilización laboral, la suba de alquileres y la crisis económica tampoco ayudan mucho a alquilar o comprar una casa. De todas formas, ¿esto es algo realmente tan novedoso? O sea, mis papás vivieron con mis abuelos hasta que se casaron y mi mamá tenía 27 y mi papá 30, tampoco eran adolescentes. Además, los Ramones cantaban que no querían crecer en los 90 y la canción la tomaron de Tom Waits, que la escribió antes, y Descendants publicó un disco con ese nombre en 1985. Nosotros no inventamos el culto a la juventud presente en toda la historia occidental
ni el Forever Young, ni ser Peter Pan, ni las cremas anti-age. Otras características para nada raras y totalmente imaginables en todo el mundo es que según la famosa encuesta Nielsen, los millennials queremos tener éxito tanto en lo laboral como en lo personal. Queremos estar sanos, ser nuestros propios jefes, tener nuestra propia casa y un futuro estable, pero también queremos tener autonomía, viajar, divertirnos y tener una familia cuando lo consideremos adecuado. Obvio que no todos, es una encuesta y ninguna muestra es tan abarcativa, pero ¿realmente esto suena tan descabellado? También se dice de los millennials, porque se dicen un montón de cosas, somos más abiertos en cuanto a las diversas identidades de género y sexualidad, y que nos preocupan mucho las microagresiones. Los millennials no toleramos micromachismos, ni comentarios xenófobos, ni transfóbicos, gordofóbicos, y lo marcamos. Dicen también que nos ofendemos por todo y que ahora no se puede hacer chistes con nada, pero ¿es realmente un chiste la sexualidad o el cuerpo de una persona? Además, los movimientos feministas en el país se registran a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Quizás siempre quisimos lo mismo y las generaciones fueron transformando el mundo de a poco y en la medida que se pudo. Según un estudio de la Universidad Internacional de Florida, los millennials ponemos énfasis en producir un trabajo significativo. Queremos generar un impacto y encontrar un sentido. Por su parte, Forbes dice que para los millennials la realidad y la virtualidad son dos caras de la misma moneda, que las redes sociales no son un medio de comunicación, sino una parte importante de nuestra vida social, que nos gusta sentirnos protagonistas y preferimos compartir que poseer. También que exigimos nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social. Muchos de nosotros separamos la basura para reciclar, condenamos los sorbetes de plástico y tenemos nuestra ecobotella y nuestra bolsa para ir al supermercado. ¿Pero esto es realmente todo tan acotado a los millennials o se trata de un cambio global? Sí, hay muchos estudios, muchas perspectivas, hay mucha gente que dice muchas cosas y podemos seguir, pero vayamos más allá. ¿Que no todos somos medio así? ¿Que no todos queremos más o menos las mismas cosas? Ser reconocidos, ser queridos, vivir bien, tener objetivos, conocer cosas nuevas. ¿Que nuestra vida social no pasa por las redes sociales ahora? ¿Que no todos coincidimos más o menos con que tenemos que cuidar el planeta? Quizás más o quizás menos, todos podemos sentirnos identificados con varias cuestiones. Hay una frase del escritor Jack Kerouac que me parece súper relevante en este momento. Él dijo: quiero trabajar en revelaciones. Quiero pescar tan profundo como sea posible en mi propio subconsciente, con la creencia de que una vez tan lejos todos lo entenderán porque son lo mismo en el fondo. ¿Somos lo mismo en el fondo? Bueno, la respuesta los sorprenderá y no a la vez, pero los va a sorprender porque viene del lugar menos pensado, el neuromarketing. Así es, vamos a hablar un poco de neuromarketing. Les juro que tiene que ver. El neuromarketing es las neurociencias, o sea, la neurociencia aplicada al marketing. Y en el libro Vender a la mente, no a la gente, el especialista en neuromarketing Jürgen Klarich explica cómo todos en el fondo queremos lo mismo. Primero, él habla de los diferentes cerebros, hace foco en el reptil, el más básico, el de supervivencia, y dice que todos tenemos una necesidad reptil y a veces varias, cuestiones básicas del ser humano. Por ejemplo, la seguridad, pertenecer, control, placer, reto, esta cuestión del reconocimiento individual, poder, trascendencia, familia, exploración, libertad. ¿Les suena? ¿En cuántas coincidimos? Yo creo que más o menos en todas, ¿no? Quizás más motivados por algunas que por otras, pero tenemos cosas en común, seamos etiquetados como baby boomers, generación X, millennials, centennials o lo que sea. Y es que de 18 a 85 años todos podemos ser un poco millennials. Todos podemos tener las mismas incertidumbres, todos podemos querer las mismas cosas de diferentes maneras, todos podemos sentirnos identificados con algunas cuestiones, porque básicamente somos seres humanos y no somos tan raros. Este fue el primer episodio de Vida Millennial. Si te gustó el podcast, podés seguirlo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre qué hacer cuando no sabes qué hacer de tu vida y cómo lidiar con la incertidumbre y las crisis de los 20, los 25, los 35 y siempre. Si te gustó este podcast, seguilo.
Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com y en mis redes sociales como Flor Nieto. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.